Bienvenidos a todos. Gracias por seguirnos en nuestra capacitación en nutrición y alimentación saludable para pacientes trasplantados renales. En nuestro tercer taller hablaremos sobre mezclas de cereales como una fuente saludable de energía. Nos acompaña hoy el señor Luis Eduardo Prada. Muy buenos días, señor Luis Eduardo. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Señor Luis Eduardo, cuéntenos, ¿hace cuánto fue trasplantado? Bueno, el caso mío de pronto es un caso muy particular. Yo he tenido 2 trasplantes. Tuve inicialmente hace unos 6 años un trasplante de órgano vivo que fue donado por un hijo. Desafortunadamente, no podemos ahondar en eso, pero tuve un poliomavirus y se me bajó el riñón, la función del riñón. Tuve que entrar a diálisis y afortunadamente me gané el baloto y volví a tener otro trasplante ya con riñón, con un riñón de un donante muerto. En ese orden, pues he tenido 2 trasplantes. Mi hijo es monorreno y yo soy reno 4. O sea, tengo 4 riñones desde hace 6 años. Bueno, muchas gracias, señor Luis, por compartirnos esa experiencia. Cuéntenos cómo fue su relación con los cereales antes del trasplante y cómo es ahora que ha sido ya trasplantado. Es importante dejar claro que cuando uno no ha entendido y sentido realmente el problema renal, pues uno es muy disperso, muy indiferente y el consumo de cereales es indiscriminado y a cualquier hora, sin medida además. O sea, muchos cereales, muchas harinas, muchas cosas que uno sin saber ni siquiera el nivel proteico o no proteico, ni siquiera el daño o el peso específico de cada uno de estos cereales, pues el consumo es indiscriminado. Pero una vez que nos damos cuenta de que nuestro cuerpo, después de un trasplante renal, que se debe comenzar uno a interesar por su alimentación, porque la alimentación para un trasplantado renal es supremamente importante. Entonces ya se tiene que comenzar a mirar cuáles son los cereales que uno puede comer, las cantidades y los momentos en los que uno los debe comenzar a digerir, claro, o a consumir. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese orden, la experiencia entre el antes y el después es una experiencia necesaria, muy importante. Ya hoy por hoy, después del trasplante, pues ya toca comenzar a medir y a conocer cada uno de estos cereales, claro, que es lo más importante. Vale. Señor Luis, ¿qué cereal le gusta más y de qué forma lo prepara o se lo preparan en su casa? Bueno, generalmente cuando tengo que prepararlo yo, pues lo preparo yo y si no, pues si hay alguien, pero yo siempre dirijo ya mi alimentación. Okay. Entonces, a mí siempre me ha encantado el arroz. Y nuestra cultura ha sido una cultura arrocera. Hay gente que dice que, aunque sea arroz, pero con un huevito, pero con arroz. O sea, que el arroz no puede faltarle a nadie. Todos los días la gente consume arroz. A mí también, yo soy de los arroceros, me ha gustado, pero ya hoy por hoy procuro consumirlo de determinada manera y lo consumo básicamente día por medio o cada tercer día. Entonces, mi cereal favorito, por supuesto, por el que es un acompañamiento importante, es el arroz, las almendras, por ejemplo, la leche de almendras, las almendras naturales y la que viene en hojuelas, la avena. La avena. Okay. Fundamental la avena para mí. ¿Cómo consumes la avena? Entonces, ¿cómo la preparas? La avena generalmente
la consumo en hojuelas y de varias formas. Una forma es en la mañana un pedazo de papaya y le echo avenita en hojuelas y un poquitico de agua y hago un batidito y la consumo así. Ok. Señor Luis, aparte del arroz, las pastas y el pan también son cereales. ¿Te restringes mucho a la hora de consumir este tipo de alimentos? Porque ellos se asocian generalmente a sobrepeso. La gente los deja de consumir porque de pronto lo engordan. ¿Cómo es la relación tuya con este tipo de alimentos? ¿Hay restricción o de pronto cada cuánto estás consumiendo al día o a la semana? A ver, sí, efectivamente. Importante el tema del pretrasplante. En el pretrasplante, por supuesto, yo comía mucha pasta. Hoy por hoy, la verdad la restringo mucho. Restringo mucho en el término, para nosotros son como las harinas. Entonces, el pan blanco, para mí, lo tengo, como dicen, tachado de la lista. Procuro ahora consumir panes integrales, pastas, realmente. No es que yo no tenga uno o que haya algún problema con consumirlo de una forma equilibrada. Yo, si en algún momento me dan ganas de comer pasta, unos buenos espaguetis, pues me los como. Lo que hay es que como manejar el tema de las cantidades y los días, no consumirlos demasiado. Son una delicia, unas buenas pastas. En ese orden, importante para mí siempre ha sido mantener el peso, pero hay un mensaje que yo quisiera como expresar. Okay. Después de un trasplante, uno puede comer muchas cosas, desde que se tenga buena medida. Y lo fundamental es que lo que uno consuma, lo tiene que gastar. A ver, explico. Para mí, la alimentación y el ejercicio son básicos. Y aún para la gente que no tenga trasplante. Usted debe comer, pero en ese mismo orden, hacer ejercicio o gastar. Okay. Porque si usted equilibra esas dos partes, entre lo que uno come, que sea saludable, y lo que uno gasta con un buen ejercicio, entonces no va a haber tanto problema de sobrepeso. Entonces, ese ha sido más o menos mi manejo. Sin embargo, procuro siempre pues, consumir unos cereales como el integral, el arrocito, si hay una pasta, muy de vez en cuando, ¿cierto? El pan blanco no es que no tenga que consumirlo algún día, pero procuro no consumirlo. Muchas gracias, señor Luis, por compartirnos tu experiencia de vida y a todas las personas que nos están siguiendo. Ahora continuamos con la charla con nuestra experta. Hoy nos acompaña la nutricionista Carolina Larrota. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jimena. Carolina, ¿nos puedes, para introducir y ubicarnos en el tema, dar unos ejemplos sobre cereales? Claro que sí, Jimena. Pues me gustaría primero que todo de pronto hacer como esa introducción aclarando la temática. Recordar que los carbohidratos como fuente energética se pueden clasificar en diferentes subgrupos. Dentro de ellos están los cereales, tubérculos y plátanos, ¿vale? Y en este caso vamos a trabajar los cereales como fuente de energía. Dentro de esos cereales podemos encontrar el arroz, ¿sí? El maíz, el trigo y todos sus derivados. Entonces, la pasta, el pan, las galletas, las tostadas, por ejemplo. También podemos encontrar otros que llamamos pseudocereales como la quinoa, el amaranto, como también pertenecientes a este grupo. Carolina, en los talleres anteriores hemos hablado acerca de proteínas, vitaminas y minerales. ¿Los cereales qué nutrientes tienen? Los cereales tienen una composición en fases o física. En ella podemos encontrar el salvado, el endospermo y el germen de trigo. Cada fase o cada como hoja contiene una diversidad de nutrientes. El salvado contiene hierro, cobre, zinc y complejo B. Ya el endospermo contiene una cantidad de almidón, una pequeña cantidad de proteínas, y ya el germen es el que contiene la mayor proporción de proteínas, grasas e incluso vitamina E. Algunos cereales normalmente en su comercialización tienden a retirársele todas las capas de fibra, por ejemplo el salvado, ¿bien? Por hechos de conservación, entonces pierden
mayoritariamente su cantidad en nutrientes. Algunos cereales tienden de pronto en su comercio a agregarle algunas vitaminas, por ejemplo del complejo B, sin embargo la fibra sí queda como carencia. Entonces, alguna de las estrategias es utilizar esos cereales agregándoles fuentes de fibra, como por ejemplo los vegetales. Bueno, Caro, y entonces, para un trasplantado renal, ¿qué beneficios trae para su salud el consumo de cereales? Sí, Jimena, los cereales, como lo dije anteriormente, es una fuente importante de energía y de complejo B. Entonces, es importante incluirlos frecuentemente en el día a día, en los diferentes tiempos de comida. Dentro de las principales propiedades está en la prevención de algunas enfermedades que son muy frecuentes en el post-trasplante renal. Está en el caso de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, el control de la glicemia, es decir, el control de la diabetes y de la tensión arterial. Carolina, ¿y qué otras enfermedades nos ayudan a controlar o a prevenir los cereales? Algunas otras enfermedades como por ejemplo las dislipidemias o la alteración de las grasas en la sangre y algunos cánceres, por ejemplo el cáncer colorectal. Carolina, si una persona desea incluir cereales en su alimentación, ¿de qué manera debe prepararlos para aprovechar sus beneficios? Sí, Jimena, existen diferentes tips nutricionales para aprovechar todas las propiedades de nutrientes que contienen los cereales. En primera medida, cabe aclarar que es importante incluirlos desde la mañana, desde el desayuno, y irlos distribuyendo durante el día. En general se recomiendan aproximadamente 4 porciones de cereales en el transcurso del día, sin embargo, va a variar de persona a persona, pero es como una forma de generalizar la recomendación. Uno de los tips es para aprovechar sus nutrientes. Normalmente los cereales tienen un aminoácido que hace parte de las proteínas que es carente y ese aminoácido lo contienen las legumbres o las leguminosas, por ejemplo la lenteja, el frijol o el garbanzo. De esa manera se recomienda mezclar los cereales, por ejemplo el arroz, con los granos para aprovechar todos sus aminoácidos, toda su cantidad de energía y de esa manera aprovechar los nutrientes. Otro tip importante es preferir el consumo de cereales de manera integral para conservar toda la cantidad de fibra y todas sus vitaminas. No quiere decir que las otras presentaciones sean inadecuadas, pero podemos aprovechar el consumo de productos integrales por las características que mencioné. Y algo también muy importante es el método de conservación. Los cereales deben estar en frascos, por ejemplo, de vidrios bien cerrados, evitar en lugares húmedos y estar revisando la buena presentación, en este caso que no contengan hongos y verificar que no existan gorgojos. Carolina, hemos manejado siempre la información de que los cereales contienen fibra. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, Jimena, los cereales también son una muy buena fuente de fibra y quisiera aclarar que la fibra se puede clasificar en dos subgrupos. Está la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es la que tiene la característica de formar geles, ¿bien? Y por esa razón la evidencia nos habla de que nos ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con las dislipidemias, ¿sí? Las grasas en la sangre, la tensión alta y también puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre. Por otro lado está la fibra insoluble, ¿bien? Que produce una serie de fermentación y nos ayuda a prevenir el estreñimiento, ayuda a la motilidad, al movimiento del intestino y por eso se asocia con la prevención de algunos cánceres, en este caso el cáncer de colon, cáncer colorectal. Carolina, ¿tienes ejemplo de una y de otra, de fibra soluble e insoluble, para que las personas que nos están viendo se ubiquen? Claro que sí, Jimena. La fibra soluble, tenemos un gran ejemplo, incluso vamos a trabajar con ella en las recetas, es la avena, ¿bien? Y dentro de las fibras insolubles también podemos encontrar algunos cereales y las frutas y los vegetales. Muchas gracias, Carolina, por compartir tus conocimientos con nosotros y ahora vamos a cocinar. En el día de hoy vamos a preparar dos deliciosas recetas donde vamos a utilizar dos fuentes de cereales, una el arroz y la segunda la avena. Entonces vamos a tener la compañía del chef Felipe y vamos entonces a preparar nuestra primera receta que va a utilizar arroz con espinacas y almendras. Los ingredientes son los siguientes: almendras trituradas,
espinaca, ajo picado, cebolla picada en cubos, pimentón, uvas pasas y arroz cocido. Comenzamos, tenemos una sartén caliente, vamos a tostar primero que todo nuestras almendras. Las almendras son ricas en fuente de vitamina E, ¿cierto, Caro? Sí, Felipe, entonces las almendras hacen parte del grupo de los frutos secos, entonces son fuentes de ácidos grasos monoinsaturados, unas grasas muy benéficas para nuestra salud, sobre todo salud cardiovascular. Entonces, en este caso vamos a incorporarla dentro del arroz, sí, para que hagan un complemento de nutrientes. Entonces ahí las estás tostando. Es una leve tostada, no queremos que queden negras tampoco. Esto es para que aumente como ese crunchy y den como ese sabor en boca de nuez. Ok, eso es muy interesante también porque sabes que cuando los alimentos tienen ese crunch, nos hace sentir un poquito más satisfechos, ¿sí? O sea, juega un papel importante con la saciedad. Entonces, es un buen truco para la preparación de las almendras. Esperamos que se tuesten. Ya acá comenzamos a sentir ese olor a nuez tostada. Más o menos, ¿cuánto tiempo podríamos? Un par de minutos. Este tipo de productos, si lo dejan mucho tiempo, coge color negro muy rápido y pues el sabor ya no va a ser el mismo. Listo, aquí ya estamos. Las reservamos para usar más adelante. Y en la misma sartén ya caliente, continuamos a sofreír nuestras verduras, como siempre, recomendar aceite de oliva o un aceite. ¿Qué otro tipo de aceite podemos utilizar? Sí, aceites de buena calidad, por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de canola, por ejemplo, el aceite de girasol también se puede utilizar, el aceite de maíz. Entonces agregas un poco de aceite para controlar la cantidad de grasas adicionadas a la preparación. Sofreímos la cebolla, queremos que quede transparente y no queremos que quede de un color dorado, sino simplemente es para que coja un poco de textura más suave. Estamos un poco altos de llama. Listo, entonces acá en esta receta vamos a utilizar diferentes vegetales para complementar el aporte de fibra en el arroz. En comparación con, por ejemplo, con el arroz integral, la cantidad de proteína del arroz integral es aproximadamente de 7.8 gramos y la cantidad de fibra es aproximadamente de 2.8. Entonces, ese paralelo nos hace conocer que los alimentos integrales contienen un poco más de fibra y contienen más cantidad de proteína y algunos otros vitaminas y minerales. Por eso la importancia de preferir los productos con grano entero. Pero no quiere decir que usar arroz blanco no sea adecuado. Entonces podemos mezclar esos alimentos de origen pulido, por ejemplo el arroz blanco pulido, con los vegetales para aumentar la cantidad de vitaminas y minerales y de fibra. Muy bien, Caro, acá tenemos ya nuestra cebolla translúcida, no totalmente dorada. Usualmente, ¿qué hacemos? Agregamos primero el ajo en la preparación, pero como tenía la sartén muy caliente, este ajo se nos iba a tostar. Agregamos primero la cebolla, nuestro componente aromático, que en este caso sería el ajo. Lo mismo, una salteadita para que bote ese aroma y ese sabor. Y continuamos con los demás ingredientes. El pimentón, en este caso. Recordar que el pimentón, por su color o tonalidad roja, nos aporta licopeno, que es un potente antioxidante. Entonces ahí también vamos mezclando diferentes componentes activos, bioactivos, como las vitaminas, que haga juego con el carbohidrato o el cereal que es el arroz. Sí, señora. Y algo muy importante, Felipe, es que normalmente que el arroz lo tendemos a acompañar con los granos, ¿sí? De pronto con la lenteja, el garbanzo, lo podemos acompañar con los frijoles, por ejemplo, y de esa manera hacemos un complemento totalmente importante en el aporte de proteínas, ¿sí? Por lo general el arroz tiene algunos aminoácidos que le hacen falta y los complementan los granos. Entonces se recomienda hacer esa combinación para que tengamos un buen aporte de energía y que tengan un gran aporte de proteínas también. Una combinación nutricional cargada de muchas cosas, ¿no, Caro?
Exacto, entonces ahí radica la mezcla, el uso de diferentes ingredientes en esta preparación. Aquí ya tenemos cebolla, pimentón, pasamos a agregar las uvas pasas. Bueno, las uvas pasas es ese toque de dulcecito y también de fibra que va a tener la receta. Entonces tú lo vas a mezclar, las vas a saltear. Se van a saltear como llevamos salteando los demás ingredientes y ya estamos. Nos queda simplemente añadir el arroz. El arroz, recuerden que está previamente cocinado. Lo cocinamos con muy baja sal por la cuestión de que nuestros pacientes no pueden hacer uso de este ingrediente. Y simplemente es una taza de arroz, taza y media de agua, dejar cocinar aproximadamente 10 minutos y ya está. Ok, perfecto. Entonces esta receta va a estar cargada de vitaminas del complejo B, en el caso del arroz por su aporte de tiamina, por su aporte de niacina y el gran componente de piridoxina. Entonces estas vitaminas tienen un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos, en el caso de la tiamina. Y la niacina acompaña en la función de esa vitamina tiamina. Entonces, todo es como un complemento, todas las vitaminas están enlazadas para la función del organismo en el metabolismo y por eso es tan importante utilizar diferentes fuentes de energía, diferentes grupos de alimentos, en este caso el arroz. Perfecto, aquí ya estamos. Vamos a agregar nuestro último ingrediente. Último no, nos falta la espinaca. Ok. El arroz previamente cocinado. Esto más o menos una taza, taza y media. Y para el uso de la espinaca, esta espinaca está cortada en chiponé, que son pequeñas tiritas. La vamos a colocar cruda, pero se acaba de recalcar una cosa, ¿no? Que todos los ingredientes utilizados están previamente lavados y desinfectados y que el calor residual que está en la sartén va a cocinar nuestra espinaca. No queremos que se sobrecocine porque pierde las propiedades y vitaminas que tiene este ingrediente, pero sí le vamos a dar una pequeña cocción con el calor que va a tener el arroz. Ok, perfecto, Felipe. Entonces vemos la variedad de colores, entonces va a quedar muy agradable a la vista el utilizar diferentes ingredientes. Además, recordar que el arroz no es solamente como base o como alimento principal en una comida, lo podemos combinar con otras fuentes, otros grupos de alimentos. Por ejemplo, podemos combinar este arroz con fuentes de proteína y también podemos utilizar fuentes de fibra como una porción de ensalada, vegetales, o podemos también acompañarlo con una porción de leguminosas o granos, lentejas, frijoles o garbanzos, por ejemplo. Perfecto, aquí ya estamos, nos queda por finalizar agregar nuestra espinaca. Le da un bonito color, ¿no? También se come por los ojos, recuerden eso. Y quedó, ya estamos. La espinaca que nos aporta, Caro, en este caso. Entonces todo lo que son los vegetales, recordemos que nos aportan primero fibra, ¿sí? Nos aportan una suficiente cantidad de vitaminas y minerales, por ejemplo el hierro. De pronto el hierro no lo podemos comparar con el hierro de los alimentos de origen animal, pero es una fuente que contiene la espinaca, bien, también contiene potasio, otro nutriente, otro mineral importante. Entonces de eso radica poder mezclar todos los ingredientes. Listo, claro, acá ya estamos. Procedemos a emplatar nuestro plato. Ok, entonces vas a servir, recordar ya estamos. que debemos servir en compañía de los otros grupos de alimentos. Entonces esta es la fuente de carbohidrato, fuente de energía, importante que no haga falta en los momentos diferentes de nuestro día. No hay que omitirlos, pero siempre cabe resaltar que cada persona va a tener una necesidad de energía diferente, ¿sí? Entonces, por eso radica la importancia de visitar al nutricionista, a la nutricionista para recibir un mejor asesoramiento en las cantidades, las proporciones, ¿bien? Y la frecuencia en el día que debemos manejarlo. Pero esta, por ejemplo, es una muy buena opción, una muy buena receta en donde complementamos el carbohidrato, la fuente de cereal, el arroz, con diferentes fuentes de fibra, vitaminas y minerales. Así es, Caro. Para finalizar, nuestro arroz, las almendras tostadas. Ok, eso se ve muy bonito, es agradable a la vista y que muy rico y huele espectacular. Huele muy bien. Y una ramita de perejil.
Aquí estamos. Gracias Felipe por la participación en esta preparación y ahora vamos con nuestra segunda receta. Ahora vamos con nuestra segunda receta, que vamos a utilizar la avena. ¿Listo, Felipe? Entonces, por favor, ¿nos puedes nombrar cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar ahora? Claro, Caro. Pancakes de avena, leche, avena en hojuelas, 2 unidades de huevos, canela, polvo de hornear, un banano y una manzana. Los ingredientes a comenzar son media taza de leche y media taza de avena. Vamos a comenzar. Agregamos a nuestro vaso la avena junto con la leche, las 2 unidades de huevos. Es una receta muy fácil porque todo es juntar y colocar a batir. Nuestra cucharadita de canela en polvo y la cucharadita de polvo de hornear. En este caso vamos a endulzar con medio banano, si nos colaboras, Caro. Claro que sí, Felipe. Entonces, bueno, siguiendo las instrucciones de la higiene, ¿sí? Recordar siempre mantener manos limpias antes de la cocción y de la preparación y siempre utilizar ingredientes limpios, sin mugre y desinfectados. Entonces, en este caso vamos a utilizar el banano como endulzante en la preparación. Sí. Con la idea de pues, no utilizar azúcar, panela o miel, ¿no? Entonces es una fruta que tenemos siempre en casa. Te recibo ahí, Caro. Entonces la mitad. Sí. Y la otra mitad entonces la vamos a utilizar para la decoración. Así es. Endulzamos con medio banano. Recuerden que esta preparación, esta receta alcanza para más o menos 5 porciones de pancakes. En este caso lo hacemos con una licuadora de inmersión, pero si ustedes en casa no tienen de este aparato, lo pueden hacer directamente en la licuadora o a mano con un tenedor. Van mezclando o machacando, como se dice en los hogares, hasta que forman una pasta. Bueno, en este caso, Felipe, vemos que la mezcla está un poco más líquida. Sí. Entonces podemos utilizar como estrategia agregar un poco más de avena en hojuelas. Así es, Caro. Cuando la mezcla queda un poco líquida, se recomienda agregar 2-3 cucharadas más de avena en hojuelas hasta conseguir la textura adecuada, que en este caso tiene que ser como de una masa. Ok. Entonces vas a agregarla. De a una se recomienda, no agregar las 2 de una vez. Un poquito más. Y todo también es a ojo. Vamos mirando hasta conseguir la textura indicada. Listo, Felipe. Entonces yo creo que ya logramos la textura deseada. Sí. En este caso se agregó media taza adicional a la que utilizamos al inicio de la receta, lo que suma una taza para esta preparación. Así es, Caro. ¿Listo? Tenemos una mezcla un poco más espesa, indicada para nuestros pancakes. ¿Qué es importante acá? Si en casa no logran licuar toda la avena, también es rico que en la mezcla se vean ciertos hojuelas enteras y no totalmente lisa, como lo sería una mezcla de pancakes que utilizamos a base de harina común de trigo. Ok, Felipe. Sartén a fuego medio, un poco de aceite. Es importante que sea una sartén antiadherente. Sí, en ese caso vamos a utilizar menos grasa para que no se pegue. Para ¿sí? que no se pegue, exacto. Vertemos nuestra mezcla y la idea es hacer pequeños círculos. Dice Perfecto. Felipe. Entonces, en cuanto a la avena, cabe resaltar que es un alimento de la fuente de los cereales, del grupo de los cereales, que nos aporta múltiples nutrientes. Dentro de ellos está el hierro, el magnesio, el zinc, el fósforo, el potasio, la vitamina B1, la tiamina, la piridoxina, los folatos. También nos aporta potasio y fibras. Entonces es un cereal muy completo
porque conserva todas sus capas de fibra y todas sus propiedades nutricionales. Dice Felipe, Listo, entonces Caro. ahí estás. Acá es cuestión de Asando. minutos. Los pancakes nos indican cuándo voltearlos, cuando vamos a empezar a ver pequeñas burbujas de aire en la superficie de cada pancake. Siempre es importante materia grasa, un sartén antiadherente y esperar que se cocine en un par de minutos. Ok, Felipe, entonces otro dato importante en cuanto al consumo de la avena. Ella es importante porque nos previene enfermedades por las grandes propiedades nutricionales, dentro de ellas está la fibra. Incluso hay un nutriente o un tipo de fibra que se llama beta-glucano, que es una fibra soluble que nos ayuda a mejorar primero o a controlar la diabetes, controlar la tensión alta y además de eso nos controla o previene enfermedades como el cáncer de colon. Entonces ya este complemento de información nos hace de pronto interiorizar el uso más frecuente de este alimento o fuente de cereal. Acá ya estamos. Procedemos a voltearla. Y nos queda una pancake dorada, totalmente cocinada. Y es un buen plato para desayuno, para merendar. ¿Qué más nos puedes Claro, decir? entonces este es un plato que lo podemos utilizar para el desayuno, así como lo dices. Recordar que lo podemos complementar con otros grupos de alimentos. Podemos utilizar las frutas, ¿cierto? Podemos utilizar, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la manzana. Puede ser manzana roja, puede ser manzana verde. Vamos a utilizar también el banano como fuentes de fibras y lo podemos complementar con bebidas lácteas, podemos agregar otras fuentes de proteína como el queso, con yogur, ¿listo? Entonces puede ser para un desayuno, de pronto para una merienda, una intermedia de la mañana, una intermedia de la tarde, como una opción nutritiva, saludable y saciante, o sea, me da saciedad y evita de pronto estar picando constantemente durante las intermedias y de esa manera controlamos el apetito y nos conlleva a controlar el sobrepeso o la obesidad. Listo, Caro, aquí ya tenemos nuestra primer pancake totalmente cocinada. Y lo ideal es hacer más o menos tres pancakes por porción. ¿Estaría bien para alguien? Sí, podríamos utilizarlo en torres, ¿cierto? Para que de pronto visualmente se vea agradable. Sin embargo, recordar que las proporciones o cantidades de cereales van a variar de persona a persona, pero esto podría ser un ejemplo de una porción servida para el consumo. Listo, Felipe, entonces ya terminamos de asar las dos panqueques, ¿cierto? Ajá. Ahora vamos a emplatarlo. Listo, recordemos que mira cómo quedó esa forma esponjosa de los pancakes. Entonces, recordar que podemos utilizar el polvo de hornear. Sin embargo, de pronto si no tenemos ese polvo de hornear, ¿qué podríamos hacer, Felipe? Otra alternativa para el polvo de hornear es utilizar bicarbonato de sodio y vinagre. Estas dos combinaciones de ingredientes hacen que generen un gas, que es el mismo gas que genera el polvo de hornear dentro de la preparación y en la cocción, y nos permite que el pancake o cualquier producto que estemos haciendo quede esponjoso. Ok, qué buen dato, Felipe. Listo, entonces vamos a emplatar. Ponemos las rodajas, los pancakes como en torre. En torre. Y para darle el toque dulce, agregamos fruta, en este caso la manzana roja. La manzana roja. Está picada así en láminas, en medias lunas. Y el banano. Si quieren cambiarlo, también pueden hacer una especie de mermelada de manzana. Cortan la manzana en cubitos, la ponen a cocinar. Queda como una especie de mermelada y también queda muy rico y acompaña muy bien nuestro plato. Gracias, Felipe, por tu participación el día de hoy. Y a todos ustedes los invitamos a seguir preparando y creando recetas con la avena y el arroz. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales y a que nos acompañen en el cuarto taller Cocina con Grasas Saludables.